El 6 de septiembre a las 6 de la mañana. Silencio. Oscuridad total. Sin cámaras, sin flashes. Solo un evento militar clasificado se desata al sur de la línea de defensa. Imaginen el suspense. Algo invisible, diseñado para eludir cualquier radar, se acerca. Un objetivo volador no identificado con una señal débil, casi fundiéndose con el terreno. ¿Qué es lo que se acerca? Es algo que vuela a menos de 40 metros, usando el relieve para esquivar la detección. ¿Estaban preparados? La alerta máxima se activó en menos de 2 minutos. El peligro era inminente. El misil, si no se paraba, podría alcanzar la retaguardia estratégica en menos de 5 minutos. La única opción, lanzar interceptores. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos están viendo, país y ciudad. A las 4:46 de la mañana, las primeras señales aparecieron en el radar. Interferencias anómalas. Un caza de nueva generación, el B-207, pilotado por el teniente coronel Igor Simin, despegó armado con 2 misiles aire-aire. A las 5:03, los sistemas de defensa antiaérea estaban en alerta máxima, pero el misil estaba fuera del corredor de intercepción efectivo. A las 5:12, el avión despegó en la oscuridad total. Un avión radar de largo alcance, el AWACS, coordinaba. A las 5:18, el B-207 entró en el corredor de intercepción, lidiando con fuertes interferencias. A las 5:25, el radar AWACS detectó que el objetivo se elevaba momentáneamente. La orden, disparar. El teniente coronel Igor oprimió el botón. Un destello y luego el silencio en las pantallas. Objetivo desaparecido, totalmente destruido. El lugar de impacto, una llanura desierta a más de 120 kilómetros de la retaguardia. Pregunta para ustedes. Compártanos la ciudad y el país desde donde nos miran en este momento. Pero lo más impactante vino después. A las 8:23 de la mañana, un equipo de reconocimiento llegó al lugar del impacto. Rastros de quemaduras, escombros dispersos en una franja de 800 metros. Los fragmentos revelaron una anomalía mayor. No era un material de baja visibilidad, era una aleación de aluminio común, con signos de oxidación. ¿Podría ser una equivocación? Un fragmento clave de 72 centímetros tenía una marca en cirílico, un código de producción de finales de los 80. La conclusión oficial fue un golpe. No era un misil nuevo, era un misil de crucero de la serie X-55 de la era soviética, retirado del servicio hace más de 30 años. ¿Cómo es posible? Este misil estaba modificado, con componentes actualizados, pero sin número de serie, lo que sugería prototipos temporales de demostración. Esto cambia todo. Piénselo un momento. ¿Cuál es el verdadero impacto de esta revelación en el terreno? ¿Qué medida o sanción en realidad cambia la situación en este conflicto? Lo sucedido tras bambalinas es aún más inquietante. La presentación no oficial de este misil por parte del adversario fue una operación psicológica a gran escala, no solo para expertos militares, sino para políticos y el público masivo. Su objetivo era inflar una imagen de superioridad tecnológica, una señal de disuasión oculta, pero su prisa por desplegarlo se convirtió en un error fatal. Pensaban que era un prototipo. Algunos dicen que fue una estrategia desesperada para asegurar contratos multimillonarios basados en el engaño. ¿Podrían los aliados de este adversario haber sido cómplices o víctimas de esta farsa? Podemos analizar varias versiones. La primera, la gran estafa del superarma. Este misil derribado fue simplemente un vehículo propagandístico desechable usado para simular avances inexistentes. ¿Cuántas otras superarmas son solo envases vacíos de la Guerra Fría? Luego, la versión de la desesperación del enemigo. Usar armamento obsoleto disfrazado de nuevo podría indicar una profunda crisis tecnológica, o quizás una pérdida de fe en su propio armamento moderno, una debilidad fundamental. La tercera versión apunta a una conspiración internacional. La prisa en lanzar el misil y las presentaciones filtradas sugieren una táctica desesperada para asegurar contratos multimillonarios. Díganme, ¿a quién le confían en este tipo de noticias?
¿Qué medio o especialista es el más fiable para ustedes? Este incidente no es nuevo. Los eventos de la Guerra Fría y el misil X-55 son un antecedente directo. Esto subraya cómo el adversario sigue anclado en el pasado. Se parece a una moderna aldea Potemkin volante, una fachada para engañar sobre la realidad. Nos vendieron una aldea Potemkin con alas. Ya hemos visto casos históricos donde promesas tecnológicas resultaron fallidas. La historia se repite. El adversario había lanzado una campaña mediática controlada para promocionar su superarma. Fotos filtradas, analistas leales difundiendo información exagerada, como un alcance de 3.000 kilómetros o ojivas reforzadas. Pero la implementación acelerada, menos de 7. Días después de que las fotos filtradas circularan, confirma que no era solo un prototipo. Esta prisa fue su error fatal. El incidente se enmarca perfectamente en la era de la desinformación. La percepción es tan importante como la realidad. El adversario intentó posicionarse como un líder en tecnología militar, un aspecto crucial en la geopolítica. Pero su desmitificación afecta el equilibrio global. La idea de que está reciclando tecnología antigua podría vincularse a una escasez de componentes modernos. Sin microchips, sin futuro. Si esto es así, el impacto es enorme. ¿Cuál es el siguiente paso aquí? ¿Qué evento esperan que suceda a continuación? ¿Mes o año y por qué? Las consecuencias son graves. Para el adversario, una crisis de credibilidad. Sus declaraciones sobre armamento avanzado serán vistas con escepticismo. La credibilidad del adversario ya está rota. Se verán obligados a invertir masivamente en investigación y desarrollo para compensar esta brecha. Esto llevará años. Sus aliados van a congelar contratos y exigir transparencia. Podría producirse un aislamiento comercial y estratégico. La percepción de su poder militar disminuye. Esto podría animar a sus oponentes. La pérdida de contratos de armas. Se desmoralizarán internamente. La revelación de la falta de innovación puede generar dudas internas sobre su capacidad y liderazgo. Existe un peor escenario para el adversario, una crisis total. La revelación de este engaño escala, llevando a una investigación internacional. Sus aliados se retirarían masivamente. Se expondría como un gigante con pies de barro. Un colapso interno. Lo más probable es una desconfianza profunda. La comunidad internacional mantendrá un alto grado de escepticismo. Lucharán por mantener la lealtad y vender armas. ¿Ustedes son asesores del líder de ese país? ¿Qué harían en los próximos 90 días? Una sola acción. En esta historia, nuestras fuerzas de defensa son los ganadores. Demostraron una capacidad estratégica superior, no solo militar, sino de inteligencia y análisis. Salen fortalecidos y confiables. La verdad y la transparencia triunfan. El engaño está expuesto. Los socios internacionales de las fuerzas defensoras confían más en nuestra tecnología. El adversario y su cúpula política pierden credibilidad, pierden reputación e influencia. Sus aliados fueron engañados. La propaganda del adversario está desacreditada. Es un espectáculo superficial. El incidente de este misil X-55 oxidado es más que un simple derribo. Es un fraude masivo, una farsa tecnológica. Esto destapa la desesperación detrás de un régimen que depende más de la desinformación que de la innovación real. ¿Hasta cuándo podrán mantener esa fachada? La verdad al final siempre derriba la mentira. Nuestra inteligencia no perdona. No hay engaño que resista nuestra defensa. La victoria fue nuestra. ¿Dónde creen que está la línea entre su propaganda y la realidad? Déjenos sus comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Presionen la campana para no perderse ningún análisis crucial y compartan este video para que todos vean la verdad sin filtros. El análisis de este incidente ha trascendido los círculos militares para convertirse en un caso de estudio en geopolítica y comunicación estratégica. Los expertos en guerra psicológica se frotan las manos, pues rara vez un error de tal magnitud ha quedado tan al descubierto. Algunos analistas sugieren que esto podría representar un punto de inflexión en la manera en que las potencias evalúan a sus rivales.
Ya no basta con descifrar sus capacidades técnicas. Es crucial entender sus motivaciones y la narrativa interna que construyen. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, y esto es especialmente cierto en el ámbito de las relaciones internacionales, donde cada palabra y cada acción son escrutadas exhaustivamente. La revelación del fraude del KISS 55 no solo impacta la percepción del armamento del adversario, sino que también arroja una sombra sobre sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia. ¿Cómo pudieron permitir que se filtraran fotos y supuesta información sobre un prototipo inexistente, para luego desplegar un arma obsoleta que fue derribada con facilidad? Esto sugiere fallas sistémicas, no solo en su planificación estratégica, sino en la ejecución y el control de daños. El impacto en los mercados de armas globales es igualmente significativo. Países que habían considerado adquirir armamento de este adversario podrían ahora replantearse sus decisiones. La reputación de la industria de defensa del adversario, que ya venía siendo cuestionada por retrasos y problemas de calidad, ha recibido un golpe demoledor. Los contratos multimillonarios que dependían de la supuesta superioridad tecnológica de estas superarmas podrían ahora ser reevaluados o incluso cancelados. Esto no solo afecta la economía del adversario, sino también su influencia geopolítica, ya que la venta de armas es a menudo una herramienta clave para forjar alianzas y extender la influencia. Imaginen a los ministros de defensa de países aliados de este adversario, ahora lidiando con preguntas incómodas de sus parlamentos y de la opinión pública. ¿Ha sido su país víctima de un engaño gigantesco? ¿Se ha invertido dinero de los contribuyentes en armamento obsoleto o inexistente? La implicación para el personal militar del adversario es también profunda. La moral interna podría verse gravemente afectada. ¿Cómo reaccionarán los soldados y los oficiales al saber que se les está pidiendo que luchen con equipo, que sus propios líderes han disfrazado y presentado como algo que no es? Podría generarse una profunda desconfianza hacia la cúpula militar y política, lo que en conflictos prolongados puede minar la voluntad de lucha y llevar a un rendimiento deficiente. La cadena de mando podría fracturarse bajo el peso de la vergüenza y el escrutinio. Los ingenieros y científicos que trabajan en los programas de defensa del adversario también podrían sentir el peso de esta farsa, pues su trabajo ha sido, en cierto modo, deshonrado por las mentiras y la propaganda. Esto podría llevar a una fuga de cerebros o a una menor motivación entre los talentos que son cruciales para el desarrollo de nuevas tecnologías. Este incidente podría incluso tener repercusiones en la política interna del adversario. La revelación de tal engaño podría exacerbar las tensiones existentes o dar munición a las facciones opositoras, si es que existen y tienen alguna capacidad de influencia. La imagen de un líder fuerte y competente podría desmoronarse, exponiendo una debilidad fundamental en el sistema. Aunque los regímenes autoritarios suelen tener mecanismos para suprimir la disidencia y controlar la narrativa, la magnitud de este fracaso es difícil de ocultar por completo. Las grietas en la fachada podrían ensancharse. La comunidad internacional, por su parte, observará de cerca cómo el adversario intenta recuperarse de este desastre de relaciones públicas y credibilidad. ¿Intentarán culpar a un chivo expiatorio? ¿Lanzarán una nueva campaña de desinformación aún más agresiva para desviar la atención? ¿O habrá un intento, aunque sea superficial, de reconocer el error y recalibrar su estrategia? La historia militar está llena de ejemplos de engaños, operaciones de bandera falsa y propaganda. Sin embargo, en la era de la información, donde la verdad, aunque a menudo manipulada, puede viajar a la velocidad de la luz, el riesgo de que tales farsas sean expuestas es mucho mayor. Este caso del X-55 se convertirá en un estudio de caso en las academias militares y en los think tanks estratégicos de todo el mundo. Servirá como un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en el tamaño del ejército o en el número de misiles, sino en la integridad, la transparencia y la capacidad real de innovar. La capacidad de discernir entre la audacia y la desesperación
se vuelve una habilidad crítica para las naciones. Volvamos a la fecha clave, el 6 de septiembre. Este día pasará a la historia no por un intercambio de disparos espectacular, sino por la silenciosa y mortífera eficacia de la inteligencia y la defensa. La discreción con la que se manejó la información inicial y la precisión de la intercepción demuestran una capacidad operativa de primer nivel. El hecho de que el misil fuera derribado en una llanura desierta y a tal distancia de la retaguardia es prueba de una planificación y ejecución impecables. No hubo víctimas civiles, no hubo daños colaterales. Esto es crucial no solo desde el punto de vista moral, sino también desde el estratégico. Evita escaladas innecesarias y demuestra un control total de la situación. La capacidad de identificar un objetivo que se elevaba momentáneamente sugiere un sistema de radar y análisis de datos extremadamente sofisticado, capaz de diferenciar una señal débil de las interferencias. El teniente coronel Igor Simin y su equipo, aunque anónimos héroes, han grabado sus nombres en los anales de la defensa moderna. Su valentía y profesionalismo son un ejemplo. El relato de cómo un misil de la Guerra Fría, con signos de oxidación y una marca en cirílico, fue presentado como una superarma de nueva generación es una sátira macabra. Es como si el adversario hubiera intentado ponerle un nuevo motor a un coche de la década de 1980 y venderlo como un modelo de última generación. La falta de un número de serie y la sugerencia de prototipos temporales de demostración solo añaden al absurdo. Esto no es solo una falta de ética, es una falla de juicio estratégico monumental. Pensaron que podrían engañar a todos, incluyendo a sus propios aliados, con un simple lavado de cara de tecnología obsoleta. Este incidente también arroja luz sobre la posible desesperación del adversario. Están tan apretados por las sanciones, la escasez de componentes y la falta de inversión en investigación y desarrollo que recurren a tales tácticas. Si es así, su situación es mucho más precaria de lo que muchos habían imaginado. La pregunta que resuena en los círculos de inteligencia es si este incidente es solo la punta del iceberg. ¿Cuántas otras superarmas anunciadas por el adversario son en realidad engaños elaborados, fachadas para ocultar debilidades estructurales? Esto incitará a una reevaluación exhaustiva de todas sus capacidades militares, obligando a las agencias de inteligencia a ir más allá de la superficie y buscar la verdad detrás de la propaganda. El análisis post-impacto, con la recuperación de los fragmentos, fue una mina de oro de información. El equipo de reconocimiento en la llanura desierta no solo encontró restos, sino pruebas irrefutables que desmantelaron toda una narrativa. La precisión milimétrica con la que se recuperó el fragmento clave de 72 centímetros, con la marca en cirílico, es un testimonio de la meticulosidad de las operaciones de inteligencia en el terreno. En un mundo donde la información es poder, la exposición de este engaño es una victoria tanto en el campo de batalla como en la esfera de la diplomacia pública. Invita a una conversación más amplia sobre la responsabilidad de los estados a la hora de presentar sus capacidades militares y el peligro de las guerras de información que cruzan la línea de la manipulación hasta el fraude descarado. La aldea Potemkin volante es una metáfora perfecta que captura la esencia de este escándalo. No fue solo un misil derribado, fue una ilusión desintegrada en el aire, revelando la bancarrota moral y tecnológica de un régimen. La victoria no es solo nuestra, es de la verdad, y Sueco siempre prevalecerá contra la mentira.